¿Cuánto tiempo puedes mantener un solo pensamiento en tu mente? ¿Un minuto? ¿Quizás dos? Antes de que llegue la siguiente notificación, el siguiente correo, el siguiente recuerdo. Vivimos en un estado de interrupción constante con la mente fragmentada en 1000 pedazos. Y soñamos con el foco, con la claridad, con ese estado de inmersión profunda donde el tiempo desaparece. Pero, ¿y si te dijera que el mayor salto intelectual de la historia de la humanidad no fue el resultado de una genialidad explosiva, sino de una paciencia casi sobrehumana? Hoy vamos a trazar el mapa de la mente más enfocada que jamás haya existido. Un hombre que nos enseñó que los secretos del universo no se revelan a quien más rápido piensa, sino a quien es capaz de sostener una pregunta en el silencio de su mente hasta que el universo responde. Isaac Newton, su nombre es sinónimo de ciencia. La gravedad, la manzana, las leyes del movimiento, la imagen del patriarca de la razón, el hombre que desterró la magia del mundo y lo reemplazó con la fría y predecible mecánica de un reloj. Pero esa es una de las mayores falsificaciones de la historia, porque el verdadero Isaac Newton no era solo un físico, era un místico, un alquimista obsesivo que pasó más tiempo intentando encontrar la piedra filosofal que estudiando el movimiento de los planetas, un teólogo herético que buscaba en los textos sagrados la fecha del Apocalipsis. Hoy vamos a demoler la estatua del científico racional para encontrar al hombre completo, un coloso con un pie en la ciencia y el otro en el misterio. Su mapa de vida no es un mapa sobre la genialidad, es un mapa sobre la concentración, un manual sobre cómo el poder del pensamiento ininterrumpido puede desvelar las leyes ocultas del cosmos y una lección profunda sobre cómo la búsqueda de la verdad, ya sea a través de la física o de la alquimia, es en el fondo una sola y misma cosa: el intento de leer la mente de Dios. Para entender su mapa, tenemos que viajar a una Inglaterra convulsa y llena de fervor religioso. Newton nació prematuramente en 1642, el mismo año que moría Galileo. Su padre había muerto 3 meses antes. Su madre lo abandonó a los 3 años para casarse de nuevo. Creció como un niño solitario, resentido y silencioso, encontrando su único refugio en la construcción de complejos artilugios mecánicos, relojes de sol, maquetas de molinos, cometas con linternas. Fue a la Universidad de Cambridge, pero no destacó especialmente. Era un estudiante reservado y metódico. Y entonces, en 1665, ocurrió el evento que cambió el mundo. La gran peste bubónica barrió Inglaterra. La universidad cerró sus puertas y Newton, con 23 años, se vio obligado a volver a la granja familiar de Woolsthorpe. Y allí, en esa soledad forzada, durante casi 2 años, sin maestros, sin colegas, sin distracciones, su mente explotó. Fueron sus anni mirabilis, sus años milagrosos. En ese retiro sentó las bases de sus 3 grandes descubrimientos: el cálculo infinitesimal, sus teorías sobre la naturaleza de la luz y el color, y la ley de la gravitación universal. Pero Newton era un hombre extrañamente secreto y paranoico. Odiaba la crítica con una pasión enfermiza, así que guardó la mayor parte de estos descubrimientos revolucionarios para sí mismo.
Volvió a Cambridge y se convirtió en profesor, pero su verdadera pasión se desarrollaba en secreto, en el laboratorio que había construido. Allí pasaba noches enteras sin dormir, no estudiando física, sino alquimia. Buscaba la fórmula para transmutar los metales, convencido de que los antiguos habían poseído un conocimiento secreto que se había perdido. Y al mismo tiempo se sumergía en la teología. Escribió más de 1.000.000 de palabras sobre interpretaciones bíblicas, intentando probar que la doctrina de la Trinidad era una corrupción posterior, una idea tan herética que podría haberle costado la vida. Su obra maestra, la Principia Mathematica, el libro que sentaría las bases de la física para los siguientes 200 años, solo fue publicado por la insistencia y el apoyo financiero de su amigo, el astrónomo Edmund Halley. Newton, por miedo a la crítica, no quería publicarlo. Era un hombre de paradojas, el científico más grande de la historia que despreciaba las disputas, pero que luchó con una ferocidad brutal contra rivales como Leibniz, el padre de la Ilustración, cuya mente estaba anclada en el misticismo medieval. Y es importante que nos detengamos aquí, porque nos enseña que no necesitamos que una persona sea perfecta para aprender de su genialidad. Podemos admirar la mente de Newton y al mismo tiempo reconocer sus sombras, extrayendo la sabiduría sin necesidad de venerar al hombre completo. ¿Cuántas veces nos perdemos aprender algo de alguien porque rechazamos una parte de su comportamiento? Esto es una invitación a abrir la mente y a atravesar a esas fronteras que nos imponemos para hallar la verdad, esté donde esté. La primera lección del mapa de Newton es quizás la más simple y la más difícil de aplicar en nuestro tiempo. Es el superpoder de la concentración absoluta. Cuando le preguntaron cómo había descubierto la ley de la gravedad, su respuesta fue: pensando en ella continuamente. No fue un chispazo de genialidad, no fue la famosa manzana cayendo sobre su cabeza, fue una obsesión, fue la capacidad de mantener una sola pregunta en el centro de su mente durante meses, años, dándole vueltas, mirándola desde todos los ángulos, sin soltarla, hasta que la estructura de la respuesta se reveló por sí misma. Su año milagroso durante la peste no fue un milagro, fue la consecuencia directa de 2 años de soledad fértil y pensamiento ininterrumpido. Sin las distracciones de la vida universitaria, sin las interrupciones de colegas y estudiantes, su mente pudo alcanzar un estado de inmersión total que hoy nos parece casi imposible. Esta lección es un desafío directo a nuestra cultura de la multitarea y la gratificación instantánea. Creemos que ser productivos es hacer muchas cosas a la vez. Newton nos enseña que la verdadera productividad, la que genera avances reales, consiste en hacer una sola cosa con una profundidad abrumadora. La práctica que nos propone es la del retiro mental programado. No necesitas una plaga para hacerlo. Empieza con algo pequeño. Elige una tarde del fin de semana. Durante 3 horas, aíslate. Apaga el móvil, cierra el ordenador y dedícate a una sola tarea, a un solo problema, a una sola pregunta. Al principio, tu mente se rebelará. Buscará la distracción como un adicto, pero si perseveras, si te mantienes en esa soledad fértil, puede que descubras que tu capacidad de pensar con claridad es mucho mayor de lo que creías. La genialidad no es una cualidad, es un estado de concentración. La segunda lección de su mapa nos obliga
a expandir nuestra propia definición de la ciencia. Para Newton no había una línea divisoria entre la física, la alquimia y la teología. Eran simplemente tres lenguajes diferentes para intentar responder a las mismas preguntas eternas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Cuáles son las reglas de este universo? Él no veía la ciencia como un fin en sí mismo, como una forma de crear mejor tecnología. La veía como un camino para entender la mente del Creador. Descifrar la ley de la gravedad era para él un acto de adoración. Era revelar la belleza y la inteligencia del orden divino. Y aquí, si me lo permites, voy a compartir una de mis pasiones secretas, la teología. Me fascina investigar los textos sagrados, no desde el dogma, sino como un explorador de ideas. Y en esa búsqueda uno se encuentra inevitablemente con interpretaciones que chocan con la ortodoxia, obligándote a pensar por ti mismo. Esta búsqueda de la verdad, sin importar si viola las normas establecidas, es lo que une al verdadero científico y al verdadero místico. Y aquí es donde su figura se vuelve tan relevante para nosotros. Nos recuerda que la gran ciencia, como el gran arte, no está al servicio de la utilidad inmediata, sino de la búsqueda de sentido. Su mayor genialidad fue, como la de Leonardo, unir puntos aparentemente inconexos. La manzana que cae en su jardín y la luna que orbita en el cielo. ¿Quién podría pensar que estaban gobernadas por la misma ley? Newton lo hizo, y al hacerlo, nos regaló la primera teoría verdaderamente universal. Esta lección nos invita a ser un poco más como Newton en nuestra propia vida, a buscar los principios unificadores detrás de la aparente complejidad. La práctica es la de la pregunta universal. Ante un problema que te parece caótico, ya sea en tus relaciones, en tu trabajo o en tu salud, detente y pregúntate: ¿cuál es el principio simple y fundamental que está operando aquí debajo de todo el ruido? Buscar esa ley oculta, esa verdad simple, es el primer paso para pasar del caos al orden. Finalmente, el mapa de Newton nos lleva a su secreto más profundo, la alquimia. El mundo moderno se ríe de esto, lo ve como una superstición, una mancha en su currículum de científico racional, pero para Newton, la alquimia era tan importante como la física. Y si lo miramos con los ojos de mapas de vida, entendemos por qué. La alquimia no era solo la búsqueda de transmutar el plomo en oro, era una disciplina espiritual, era una metáfora del proceso de transformación del alma. El alquimista, a través de un trabajo paciente y a menudo frustrante en su laboratorio, buscaba purificar la materia, y al hacerlo, se purificaba a sí mismo. Y aunque no nos guste, debemos ser honestos con la totalidad del hombre. Newton era un genio, pero también era un ser humano, profundamente herido. Era vengativo, paranoico, incapaz de la intimidad. Y podemos ver toda su obra, tanto la científica como la alquímica, como un intento desesperado de imponer un orden, una pureza y una certeza en un universo que en su interior sentía como caótico y amenazante. La lección que nos deja es de una potencia inmensa. Nos enseña que el trabajo que hacemos en el mundo exterior puede ser la herramienta más poderosa para transformar nuestro mundo interior. La práctica es la de la artesanía consciente. Elige una tarea en tu vida, preferiblemente una que requiera paciencia y atención al detalle. Puede ser cocinar, la jardinería, reparar algo, escribir, programar.
Y mientras la haces, no te enfoques solo en el resultado, enfócate en el proceso. Presta atención a cómo ese trabajo te está moldeando a ti. ¿Te está enseñando paciencia? ¿Te está enseñando a lidiar con la frustración? ¿Te está enseñando la belleza del orden? Tu trabajo no es solo lo que haces, es el laboratorio donde te conviertes en quien eres. Esa es la verdadera piedra filosofal. El mapa de vida de Isaac Newton, entonces, no es el de un científico frío y distante, es el de un buscador solitario, un místico que encontró a Dios en las ecuaciones y que dedicó su vida a la búsqueda obsesiva de un orden oculto, tanto en el cosmos como en su propia alma. Y sus 3 direcciones son un manual para profundizar en nuestra propia mente. Primero, cultiva la soledad fértil y ten el coraje de compartir sus frutos. Protege tu tiempo y tu atención. Atrévete a sostener una sola pregunta en tu mente el tiempo suficiente para que las respuestas empiecen a emerger. Pero recuerda que el miedo a la crítica de Newton casi nos priva de su obra maestra. No dejes que tu propia vergüenza le robe al mundo lo que tienes que aportar. Segundo, busca los principios universales. No te pierdas en la complejidad de los detalles. Pregúntate siempre cuál es la ley simple y elegante que gobierna el caos aparente. Y tercero, usa tu trabajo como un laboratorio para tu alma. Entiende que cada tarea, por humilde que sea, es una oportunidad para practicar paciencia, la disciplina y la transformación. La lección inmortal de Newton es que el universo es un acertijo de una belleza infinita y la herramienta más poderosa que tenemos para descifrarlo es una mente en calma, enfocada e ininterrumpida. Gracias por explorar este mapa con nosotros. En Mapas de Vida creemos que la historia no es un museo de hechos polvorientos, sino una biblioteca de sabiduría viva, con herramientas para tu presente. Si te ha inspirado, suscríbete para no perderte el próximo viaje. Y como siempre, si sientes que es el momento de pasar de la inspiración a la acción, he preparado un recurso especial para ti en la descripción. Hasta el próximo mapa.